Pueden ponerse en pie, por favor, para que podamos degustar los dos versículos que el día de hoy vamos a estar estudiando. Vamos a hacerlo de el versículo 3 al versículo 16 de 1 Timoteo 5, pero hoy particularmente vamos a hacer un mayor énfasis en los versículos 9 y 10. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Pueden sentarse, por favor. Sin duda alguna, el agua. Sin duda alguna, es interesante ver todo el pasaje, como lo hemos leído ahora, y cómo de alguna manera es totalmente contrario a la cosmovisión que hoy vive el mundo. Mientras aquí podemos ver un interés muy particular que el Señor tiene con respecto a las mujeres, que el Señor tiene con respecto a las viudas, hoy las mujeres más bien tienen una cosmovisión de ser independientes, de no buscar ese cuidado y protección de parte del varón. Es por eso que es importante que nosotros podamos ver cómo el Señor ha establecido estos principios desde el inicio de la creación. El Señor, a través de su palabra, nos permite ver ese cuidado tan especial que tiene para con las mujeres, y ahorita estoy hablando en plural. En primer lugar, cuando le delega el cuidado a los padres para que las protejan, para que las sustenten acerca de sus hijas, hasta que ellas son entregadas en matrimonio a sus maridos, y ahora los maridos se convierten en aquellos que deben de proteger y cuidar a sus mujeres. Y esto lo vemos a la luz de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde el Señor dijo: dejará por lo tanto el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 24 del capítulo 2. Pero en el contexto de Génesis 24, recordemos que primero fue formado el hombre y después la mujer. Esto con el propósito de que el hombre ejerciera el cuidado y protección en la mujer. Eso fue desde la creación. Pero recordemos, a la luz del libro de Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, que es también un pasaje muy largo, que vemos que el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, nuevamente ministra con respecto al matrimonio, con respecto al trato que debe de haber de una esposa hacia el esposo. Pero si te das cuenta,
el mayor número de versículos corresponde a lo que debe de ser el esposo con respecto a la protección y el cuidado a la esposa. Dentro de esos versículos podríamos citar Efesios 5, 28 y 29, donde dice: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Decíamos, el estándar es muy alto, pero es hacia donde nos dirige el Señor. Ahora, pero si por alguna razón la mujer llega a quedar sola, ya sea por la muerte del marido, por el divorcio o por la propia fe de alguna mujer que sea creyente y el marido se aparte por no consentir la fe de ella, entonces estas mujeres se convierten en ese objeto muy particular y especial de la protección de Dios. Y hay que entenderlo de ese nivel, en la protección especial de Dios. Ahora nosotros como iglesia, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver en este pasaje, tenemos la misma responsabilidad de mostrar o de reflejar ese mismo carácter bondadoso. Qué precioso atributo, ¿verdad? La bondad de Dios. Bondadoso, misericordioso de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Esta es una de las razones, dicho de paso, que cuando algunas mujeres, obviamente se van endureciendo como ha pasado el tiempo, por la cosmovisión que hoy vivimos, pero la razón por la cual muchas mujeres llegan a experimentar fuertes depresiones, ansiedades, tristezas, y aún tengo que ser bien objetivo, locura, es cuando pierden o son abandonadas por su pareja. ¿Por qué? Porque Dios hizo un diseño y su diseño no puede fallar. Y por eso cuando algunas se ven en una situación de desprotección ahora, de alguna manera, y obviamente por la parte afectiva, es que experimenta en su corazón situaciones de mucha angustia. La iglesia entonces tiene la responsabilidad de honrar, es decir, de tratar con respeto, con mucho cuidado, a aquellas que son viudas, y no solamente eso, sino también procurar suplir las necesidades primeramente espirituales y también materiales de las mujeres que verdaderamente son viudas. Y dicho de paso, cuando Pablo dice son verdaderamente viudas, es que han quedado totalmente solas y desamparadas. Esa sería la definición particular de viuda, una mujer que ha quedado sola y está desamparada. Ahora, a partir del versículo 7 encontramos, pues todo el pasaje, pero encontramos cosas muy interesantes. El versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Estas cosas, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Básicamente a lo que ha venido hablando en los versículos anteriores, es decir, en los versículos del 3 al 6. Y él le dice, manda estas cosas y si hacen estas cosas, entonces serán irreprensibles. Por un lado, la iglesia debe de honrar a las viudas que verdaderamente son viudas, que han quedado desamparados, sin hijos, sin nietos, y están esperando solamente en Dios, y su refugio es el Dios vivo y verdadero. Ahora, estas viudas, de acuerdo a lo que podemos ver en el versículo 5, eran mujeres que estaban solas, pero dice que esperaban en Dios. Y eso nos dice, o la implicación lógica es que eran mujeres que eran creyentes. Mujeres que formaban parte de la iglesia de Éfeso, mujeres que podían entender con claridad las promesas del Antiguo Testamento. Ellas sin duda alguna se le venían textos como Éxodo 22, 22, donde dice a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y luego vienen advertencias muy fuertes. Luego vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, diferentes promesas para ellas. Y solamente yo tomo dentro de tantas preciosas promesas que tienen, que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, el Señor literalmente dice que Él las va a proteger, cuidar y sustentar. Eso es lo que traen las viudas que estaban ahí en medio de la iglesia de Éfeso.
debemos de contextualizar. Ahora imagínate que esta es la epístola que trae Timoteo en medio de la iglesia de Éfeso. Ya estas mujeres de edad, de alguna manera, conocían todas las promesas que venía hablándole el Señor a ellas. Y luego llega Timoteo y dice, hermanas, tengo aquí noticias de nuestro amado hermano Pablo. Y empieza a hablarles acerca de ellas. Imagínate la expectativa que estaban teniendo. El mismo Dios del Antiguo Testamento ahora está ratificando las promesas que había dado. El cuidado que tendría por ellas. Qué gran consuelo debió haber sido el poder fortalecerlas. Por algo el Espíritu de Dios lo hizo en ese momento muy particular. Ahora, de manera similar, recordamos que Santiago también toca, pero de una manera más ligera, el tema de las viudas, cuando en Santiago capítulo 1 versículo 27 dice, la verdadera religión, la religión pura y sin mácula, sin mancha, es esta: visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Ahora, este tipo de promesas van a ir teniendo, conforme pasen los años en esta y estas iglesias locales, mucho más sentido. Cuando nuestras hermanas, algunas puedan llegar a quedar viudas, y obviamente todo esto va a formar parte del cuidado y la consolación que va a poder brindar la iglesia. Pero vamos a ver que para ello también va a ser necesario entender algunos aspectos que el apóstol Pablo va a considerar. Ahora, Pablo dice, estas cosas manda para que sean irreprensibles. Si tú te diste cuenta en el pasaje que hemos hablado, también hay una exhortación que hace hacia las mujeres o a las viudas jóvenes. Por ejemplo, dice en el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Más adelante dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse. Ahora, el punto particular que Pablo dice en cuanto a estas cosas es la siguiente: Timoteo y cualquier pastor no solamente debe dedicarse a decir, oh, ya observaste la vida licenciosa que tiene, o estas actitudes pecaminosas o inmorales de tal o cual hermana, de tal manera que debemos de, sí, obstaculizarla, sí, disciplinarla, pero no nada más eso. Lo que Pablo quiere, y por eso el énfasis continuo que hace en el pasaje, es que sean instruidas y amonestadas, es decir, santificadas por medio de la iglesia. No solo es decir, ya expúlsala, ya no debe de estar en medio de nosotros. No, estas cosas, si nosotros las hacemos, si nosotros nos llenamos de la paciencia, de la gracia y la misericordia de Dios, entonces como iglesia seremos irreprensibles. Pero también deben de distinguir entre la viuda, que debe de ser honrada, y la que no debe serlo. Como también hemos dicho, que si alguna viuda tiene hijos, si alguna viuda tiene nietos, aprendan estos primeramente a manifestar, a ejercer la piedad con aquellos que los criaron. Cuando la iglesia y cuando los hijos y los nietos cumplen con tal responsabilidad, una responsabilidad muy clara que el Señor nos ha mandado, por un lado, en el 5º mandamiento, pero ahora vemos que está más especificado en este pasaje. Cuando nosotros hacemos esto que el Señor manda, entonces seremos irreprensibles. Ahora, ¿esto significa que es ser irreprensible? Ya lo habíamos estudiado en la primera epístola, en esta epístola, el capítulo 3, en el versículo 2 en adelante, con respecto a las características o requisitos de los ancianos. ¿Qué significa? Entonces seremos irreprensibles. Significa entonces que no va a haber reproche, que no va a haber un dedo que te señale y diga, están descuidando a sus viudas y se dicen cristianos. No va a haber pecado que nos pueda señalar ni internamente alguien que pueda formar parte de la congregación y diga, ¿ya los viste? Y señalar, ni tampoco externamente. Pero hay algo también muy importante que debemos ver a la luz de esa palabra, y lo digo porque hay mucha similitud con respecto a los requisitos que se están pidiendo ahora con respecto a las viudas y los requisitos que encontramos con respecto a los ancianos y los diáconos. Y el punto entonces es el siguiente,
qué tan importante es este concepto, que recordemos que los principados, es decir, los seres angélicos que se encuentran en los cielos, que están viendo la manera en que esta obra de redención que el Señor está llevando a cabo por medio de su iglesia, está funcionando, está haciendo lo que debe de hacer. Y entonces glorifican a Dios por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por otro lado, principados, potestades, de los gobernadores de las tinieblas, ellos también pueden ver la eficacia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de los de su iglesia, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde con respecto a las viudas. Y se les tapa totalmente la boca y no tienen nada que hablar acerca de la gloria de lo que Cristo hizo en la cruz y del fruto que produce la iglesia. No hay reproche para la iglesia. En el versículo 8 el apóstol Pablo da una fuerte reprensión, diciendo que si alguno no provee para los suyos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo cuando veo eso sí me espanta, porque dices, ¿cuáles son las razones por las cuales Pablo habla tan fuerte? Tenemos que ser honestos. Una comparación de descalificarte de esa manera, o reprenderte, creo que es la palabra más adecuada, tiene un fundamento. Y al menos yo te voy a dar dos razones por las cuales Pablo de alguna manera está diciendo, ten cuidado de no descuidarlas. Primera instancia, tenemos que reconocer que, al menos creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos experimentado la revelación especial de la palabra. Mientras que los incrédulos no han tenido ese privilegio que nosotros hemos experimentado. Nosotros hemos podido entender por medio de esa revelación en la palabra lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Los incrédulos no entienden nada de esto. Sin embargo, la segunda razón, sabemos que Dios, al haber puesto en su corazón el quinto mandamiento, una expresión de ese quinto mandamiento actuando en ellos, es el amor natural. Y es por ello entonces que vemos que muchos incrédulos pueden amar, cuidar, sustentar, proteger a sus viejitos, a sus padres, a sus madres. Entonces, por eso Pablo dice, es peor que un incrédulo. Ahora déjame te digo, hay un punto también interesante que hay aquí. Algunos comentaristas hablan acerca de la omisión que podemos cometer como cristianos. Y es vergonzoso, pero es cierto. Pecado de omisión, pecado de hierro. No honrar a nuestras madres como deberíamos haberlas honrado. Pero ya lo vimos a la luz de Levítico, finalmente es pecado. ¿Ya te diste cuenta? Es pecado, entonces, por un lado, tienes que ponerte a cuentas con tu abogado, con Cristo, y por otro lado hay que empezar a restituir, o como dice el versículo 4, a recompensar a vuestros padres. Ahora, continúa el apóstol Pablo hablando a partir del versículo 9 y vamos a encontrar unos aspectos interesantes que van a nutrir un poco más todavía este pasaje. Por ejemplo, dice el versículo 9, 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Hasta este punto podemos identificar entonces al menos tres características que van a ser necesarias para que nosotros identifiquemos quiénes deben de estar en ese registro o lista de la cual Pablo habla en ese versículo 9. Y esos tres aspectos básicamente es la edad, haber sido esposa de un solo marido, y número 3, haber dado muy buen testimonio de buenas obras. Y ahorita los vamos a tratar de desarrollar porque esto va a tener una implicación muy bonita, no solo para nuestras hermanas que puedan llegar en un momento dado a ocupar más rápido que otras este tipo de posiciones, sino también para las jóvenes. Van a poder tener una dirección más clara de lo que significa una vida piadosa desde su juventud. Y dicho de la contraparte, hablando de los jóvenes, ¿quieres identificar una joven piadosa? Hoy vamos a hablar de ellas, para que puedas identificar. ¿Y qué debo de buscar? ¿Cómo puedo entender la mujer de Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová en términos prácticos? Entonces, creo que este pasaje es muy bueno aún para esto. Ahora bien,
Decíamos, de acuerdo al versículo 9, hay una implicación clara de que había un listado. Con esa implicación clara, este es uno de los textos que se utiliza para que nosotros podamos decir que hay una membresía dentro de la iglesia, una iglesia visible, una iglesia local, y dentro de esa lista de miembros había una sublista donde estaban todas estas mujeres. Entonces, hay una implicación clara, hay una lista, pero era necesario que el apóstol Pablo hiciera algunos ajustes para poder regular de una manera más adecuada la selección. Un principio aplicable que podemos encontrar aquí, cito Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios 3, versículo 27. ¿Qué puedo observar aquí? Dice el texto, no te niegues a hacer el bien ¿a quién? A quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Debemos hacer el bien absolutamente a todas las viudas? No, Pablo no está diciendo que salgamos a la calle y empecemos a identificarlas, o que vayamos con todos nuestros familiares y digamos, ¿no tienes una por ahí para poder? No, por eso el texto es claro, por eso uso este texto de Proverbios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tengas el poder para hacerlo. Este es un principio que podemos ahorita tomar de este pasaje que estamos estudiando. Decía que el Espíritu Santo está haciendo un énfasis en las viudas que en verdad son viudas, pero que cumplen ciertos requisitos. Y ahí entonces pues ya no puedes generalizar, sino hacerlo de manera particular. Otro principio que yo puedo tomar de aquí, que podemos deducir, es la necesidad de ser muy cuidadosos y no apartarnos de los lineamientos que el Señor ha establecido por medio de su palabra. ¿Cuáles lineamientos? Lo que está mandando precisamente para que tú puedas identificar las características de este tipo de mujeres. Para eso entonces voy a tener que ser sabio, voy a tener que aplicar la sabiduría, pero lo que Pablo está diciendo, no te apartes de las características que Él está por medio del Espíritu de Dios mandando. Debemos de escogerlas de acuerdo a lo que Pablo está mandando. Ahora, esto nos lleva a un pequeño análisis, una reflexión para ti y para mí, para que podamos entender lo grave e importante que es esto. ¿Por qué me pide tantos requisitos para una viuda? No es solamente que le demos algo de despensa y se acabó. Quizás alguna palabra de consolación en algún momento difícil. ¿Por qué tanto requisito? Ok, si el Espíritu de Dios dice, necesito que cumplan con estos requisitos, ahora yo te pregunto, vamos a pensar en 1 Timoteo, capítulo 3, donde vemos los requisitos de aquellos que han sido llamados para pastores, ancianos u obispos. Si es importante no apartarnos ni a izquierda ni a derecha de lo que está marcando para las viudas, que en verdad son viudas, mucho menos debemos hacerlo para aquellos que el Señor ha llamado para el ministerio pastoral o de diáconos. ¿Por qué? Pues piensa nada más. Estas mujeres tienen una responsabilidad muy bonita que ahorita vamos a ver, muy loable, muy honrosa, muy gloriosa. Sin embargo, recordemos que los pastores, en términos generales, sabemos que esta es una misión de todo cristiano, pero recordemos que tienen una responsabilidad particular de llevar el mensaje de salvación. Recordemos que Pablo dice que son embajadores de Dios que buscan reconciliar al mundo, pero que también trae una carga muy fuerte sobre sus hombros en cuanto a la necesidad de apacentar la grey de Dios. Así entonces, te concluyo diciendo, debemos de ser sumamente cuidadosos en los requisitos y en los procedimientos que llevemos a cabo para la elección de los ancianos o de aquellos puestos oficiales dentro de la iglesia. En este versículo 9 vemos que el primer requisito que el apóstol Pablo nos da, o que les da a las mujeres, para que puedan ser aceptadas en ese registro, en esa lista, dice que no debe de ser menor, que no deben de ser menores de 60 años.
Ahora, quizás para algunos de los que estamos aquí sí podría llamarnos en un momento dado, oye, 60 años pues no se me hace tan grande, ¿no? Y menos cuando tenemos algunos cerca de los 60, 50 y cacho. Dices, pues, ¿por qué 60? Ya he dicho 70, 80 y todavía no me siento tan mal. Pero ¿por qué 50? No nos parecería una edad tan avanzada, sinceramente hablando, como para alguien que ya está hablando de algún tipo de retiro. Sin embargo, en aquellos tiempos tenemos que recordar que la esperanza de vida era mucho más corta que la esperanza de vida que actualmente tenemos. Sabemos que por la ciencia que el Señor vela y que se ha incrementado, pues ahora el rango de vida o la esperanza de vida también ha subido. Ese era uno de los factores. Por otro lado, cuando una mujer llegaba a esa edad, a la edad de alrededor de los 60 años, usualmente ya dependía de otros para poder suplir sus necesidades materiales. Por otro lado, hay un aspecto también muy importante que Pablo está cuidando con esas mujeres no menores de 60 años. Por eso era importante leer todo el pasaje ahora. Pablo sabe que una mujer de 60 años para arriba, su metabolismo ha cambiado. Ahora ya no va a tener tanta lucha. Eso no significa que no pueda ser, porque es válido que una mujer se pueda volver a casar. Pero lo que quiero decir es, no va a tener tanto deseo de volverse a casarse como una mujer joven de las cuales él hace el énfasis. Ahora, está mal que le diga de las jóvenes, ya veremos que no. El problema es que esas jóvenes habían hecho ante todo un voto delante de Dios y luego lo estaban violando y ese era el pecado realmente. Incurriendo en condenación por haber transgredido su primer fe, dice el texto. Pero el punto entonces es eso. Una mujer de 60 años normalmente ya sexualmente baja y por otro lado, pues ya no tiene tantas ganas de estar casada como una mujer viuda joven. Entonces, entendiendo esto, el apóstol Pablo dice, estas son las ideales para el servicio dentro de la iglesia. Y pone dentro de otros ese requisito. Pero no es el único. Otro aspecto por lo cual decide él que sean al menos 60 años, es porque cuando tú ves una mujer de 60 años, bueno, primero, ves una mujer de 25 años y puede tener hijos, y entonces puedes observar cuál ha sido su desempeño tanto con su marido como con sus hijos, si es que los tiene. Puedes verlo, quizás si tiene un hijo de 1 año, 2 años, 7 años, 10 años o más. Pero una mujer de 60 años ya pasó todo el proceso, lo que quiere decir que ya terminó con la crianza de los hijos. Y entonces puedes ver ya el fruto hacia atrás de cómo se desarrolló su matrimonio, y no solo su matrimonio, sino también la manera en que llevó a cabo la crianza de sus hijos. Por eso Pablo establece ese requisito. Así, estas mujeres ya no tienen en general, ya no tienen ningún problema como para ese voto de consagración dárselo al Señor. Diferente a las mujeres que son jóvenes. Segundo requisito que dice el apóstol Pablo también en este versículo, dice, esposa de un solo marido. Al igual que primera de Timoteo, nuevamente capítulo 3, versículo 2, te das cuenta, dice, me voy a 1 Timoteo 3, 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, la palabra que hemos usado, marido de una sola mujer, y es el punto que ahora Pablo trae con respecto a estas mujeres. Segundo requisito, debe ser esposa de un solo marido. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto? Número 1, recordemos, ¿Pablo está en contra de las segundas nupcias? Pablo no está en contra de las segundas nupcias. No está hablando de una viuda que después de casarse vuelve a perder a su marido y entonces eso la hace que sea descalificada. No es eso. Y además eso ni es así. Y sería algo injusto, porque vemos en el versículo 14 que dice el apóstol Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen bien su casa. Así que no es el caso de lo que el apóstol Pablo está hablando. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? El énfasis particular de lo que quiere hablar en este segundo requisito es que mientras estuvo casada esta viuda con su marido, siempre fue una mujer fiel.
es lo que más quiere enfatizar el apóstol Pablo, la irreprensibilidad en la fidelidad conyugal de la mujer. Tercer requisito, dice que debe de ser una persona, una mujer, que dé testimonio de buenas obras. Y alguien podría decir, bueno, pero es muy amplio el término buenas obras. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Y entonces vamos al versículo 10 de esta misma epístola. Versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, y empieza la descripción. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esta es la descripción de lo que Pablo le define en términos generales como buenas obras. Una mujer, dice él, que tenga testimonio de buenas obras. Decíamos que estas mujeres ancianas formaban parte de esa lista que menciona el apóstol Pablo. Los requisitos que se establecen aquí era para este pequeño grupo de mujeres que servían fielmente dentro de la iglesia, tenían un testimonio irreprensible, ejemplar, así como lo hemos visto para un anciano o diácono. Ahora, a la hora de estar meditando con respecto a esto y ver el segundo requisito para poder estar registrada o en la lista de la que Pablo habla, dice que debe ser esposa de un solo hombre, y el primero de las buenas obras dice que debió haber criado hijos. Ahora, dicho de paso, porque es interesante, porque aquí podría haber una confusión con el versículo 4 que dice: si tuvo hijos o nietos, aprendan esto a ser piadosos. Pero no necesariamente pudieron haber sido hijos propios, pudieron haber sido hijos huérfanos que haya criado. Y eso es muy usual, ha sido muy usual a lo largo de toda la historia. Ahora, lo que iba es lo siguiente: voy a unir los dos, el aspecto de la relación matrimonial, irreprensible, conyugalmente o en fidelidad, y la crianza de los hijos, para tratar de discernir o establecer un aspecto que creo que nos va a ayudar mucho en estos momentos. Con estos dos aspectos podemos llegar a la siguiente conclusión. Aquella anciana que fue fiel con el hombre que estuvo casado, que dio testimonio de haber criado hijos en el temor del Señor, en pocas palabras, de haber dado buen resultado en la crianza de sus hijos, será la persona adecuada, y voy a repetir, será la persona adecuada para dar buenos consejos y buen consuelo a aquellas mujeres jóvenes que tienen hijos. ¿Te das cuenta? Y de ahí podemos entender entonces por qué Pablo instruye a Tito también, diciéndole Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 4, con respecto al perfil de aquellas mujeres que deben ser llamadas, o los requisitos de aquellas mujeres que son ancianas dentro de la iglesia. Dice en Tito capítulo 2, versículo 4, y si te vas desde el versículo 3, otra vez vas a ver muchos requisitos. Tito 2, versículo 3, las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero ve el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Te das cuenta entonces con más claridad de lo que Pablo está hablando. Ahora, decíamos que esto nos puede servir para nuestras hermanas que van creciendo con respecto a la edad, pero esto nos sirve para todas las que están aquí. Absolutamente a todas las mujeres que forman parte de esta iglesia pueden ser formadas de acuerdo a lo que está mandando Pablo a Timoteo y Pablo a Tito. Este es el perfil de alguna manera piadoso que queremos nosotros seguir buscando y alcanzando continuamente. Ahora, suena muy bien, ¿no? Ahora nada más hay que aterrizarlo, y creo que eso sería la otra parte. ¿Por qué digo entonces?
Sirve de consuelo, de consejo y consuelo. Consejo depende de la situación. Por ejemplo, llega una hermana joven y dice, necesito un consejo, ¿no? Y digo, de acuerdo a la Biblia, dice, pues bueno, voy a buscar a aquella que tiene la experiencia. Porque pues, si vas con alguien que no tiene hijos, o sea, dices, no te entiendo, pero bueno, quién sabe qué estás buscando. Porque no te has enfrentado a todos los problemas que se llevan a cabo en la instrucción de un hijo. Y por eso habla del desarrollo de una mujer en toda su historia. Entonces, viene la mujer y la mujer espera recibir un consejo que sea teológico, hablando de respaldo bíblico, pero también respaldado por la piedad de la hermana que lo va a exponer. Y entonces viene la hermana más joven y le dice, hermana, tengo muchos problemas. ¿Por qué, hermana? Pues es que mi marido es muy áspero conmigo. Uy, pues sí, no debería ser áspero. Pero no solo eso, hermana, la verdad es que hoy en día, y a veces pasan situaciones muy reales a lo que estoy hablando, ¿va? Y también nos buscan a nosotros. Hermana, no me permite intervenir en la instrucción o en la educación de mi hijo. ¿Qué debo de hacer? Y entonces ahí es donde vienen donde debe de estar el discernimiento para aplicar tanto la teología como la piedad o la experiencia con respecto a esto. 3, quiere estorbar mi fe, no me permite adorar al Señor. En cuanto me quiero postrar, me empieza a molestar todo el tiempo. ¿Qué debo de hacer? Entonces, si no va con este perfil de mujer que describe Pablo, no yo, le puede decir cosas como no te dejes. O manifiéstale con un enojo, déjale de hablar. ¿Qué es lo que también Pablo manda a los de Éfeso cuando dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia y maledicencia? O sea, en lugar de instruirla, la puede llevar a un conflicto mayor con el marido. Entonces, llega con la mujer piadosa que ha sido experimentada en el consuelo y en la directriz de los hijos. Y le va a decir, primero, hermana, debe de entender algo. El Señor Jesucristo dijo que no había venido a traer paz sino espada. Tenemos que entender. 2, su esposo es converso, no es converso, no es converso, ok. Entonces usted entiende un poco lo que es la naturaleza caída del hombre. Ok, eso nos debe de dar paz. Porque entonces yo tengo que pensar de alguna manera que el Señor va a obrar por medio de su Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en mí, como dice 1 Corintios 7, y entonces va a ser santificado ese hombre. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, habla de que debe de ser la mujer, que debe de ganar al marido con una conducta apacible, con una conducta piadosa, ¿sí? Sin palabra. Y entonces le empieza a dirigir para saber cómo ganar al marido. Obviamente cuando el Espíritu de Dios, cuando alguien está llevando a cabo eso, respalda las acciones de la persona. Pero si la persona lo hace exactamente contrario o de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios no puede respaldar ese tipo de consejos. O como te decía, a veces dicen, no, sométete en todo. No, espérame, otra vez, espérame tantito, no hacen todo. La educación de tu hijo. Tú dices, pues es que él es él es la cabeza de mi casa, ¿no? Y él está aferrado en hacer como él quiere toda la instrucción de mi hijo. Ok, eso quiere decir entonces que si tu esposo quiere llevarlo, digamos, a adorar a los mismos demonios, pues él es el esposo y pues tú sométete, ¿no? Porque él es la cabeza. O sea, tú no hagas nada porque él es el responsable de sus hijos. Yo entonces pregunto a la creyente y le digo, a ver, ¿y entonces para quién es el mandamiento de que debemos instruir a los niños en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Eso es para quién? Para el creyente. ¿Y entonces qué debe de ser el creyente? Pelear continuamente por lo que Dios le demanda. Y Dios le ha mandado instruir a su hijo en el temor del Señor. Ahora, ¿eso significa pelear con mi marido? No, tampoco. No, porque eso es, o sea, no voy a meter nada que sea pecaminoso, ni enojos, ni iras, ni griterías, ni le voy a dejar de servir, ni de dar de comer, ni todo eso. Pero este es el perfil de esas mujeres que han desarrollado la piedad durante muchos años y han tenido éxito. No se salen de los principios bíblicos y con sus propias vidas testifican sus resultados. Por eso es que dices, wow, qué requisitos tan extremos pide Pablo. Testifican con sus propias vidas que han dado resultado.
Ahora, alguno podría decir, ya sé de qué me estás hablando, dice Proverbios 31, que la mujer virtuosa abre su boca y habla con sabiduría. Amén. La mujer virtuosa abre su boca y habla con sabiduría. Ella instruye con sus palabras y testifica con su ejemplo. Ese es el testimonio de estas mujeres. Ahora, Pablo continúa diciendo, no solamente se ha creado hijos, que como ya lo hemos dicho, le da la experiencia para poder en un momento dado dirigir y consolar a mujeres jóvenes que puedan tener hijos. El apóstol Pablo continúa hablando en el versículo 10 diciendo que tengan testimonio de buenas obras y han criado hijos, y luego dice, sí, y si te das cuenta es un sí, 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 una y otra vez, 5 veces dice sí. Es decir, si esto hace, entonces debe de estar en la lista de las viudas que deben de formar parte de la iglesia. Ahora bien, te decía, dice, si ha practicado hospitalidad. ¿Te acuerdas que ese también es otro requisito de los pastores? Uno más, por eso te digo, te llama mucho la atención los requisitos que está mencionando. Pablo menciona la hospitalidad y debemos nuevamente traer a nuestra memoria que en aquellos días había una severa persecución, mucha gente pobre estaba siendo sacada de sus casas, tenían que huir literalmente de cada una de sus tierras, y estas mujeres, sin ningún temor, abrían sus puertas para recibirles. Eran hospedadoras. El papel de la hospitalidad ha jugado un papel muy relevante a lo largo de la historia y sigue formando un papel, sigue siendo un papel relevante en nuestro tiempo. El apóstol Juan en la tercera epístola nos habla un poco con respecto a esto, y él nos dice que debemos de acoger, dice él, a tales personas. Dice en el capítulo 1, versículo 8 de la tercera carta, nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y el contexto de lo que viene hablando el apóstol Juan, recordemos, tiene que ver con aquellos que habían salido por causa del nombre de Cristo. Y dice que además no habían esperado recibir nada de los gentiles. Y esto entonces nos lleva a cada uno de nosotros a la implicación de nuestra responsabilidad en cuanto a la hospitalidad. Ahora, hemos mencionado, o en alguna ocasión he mencionado, el ejemplo de la viuda de Sarepta. Y solamente para traerla a tu memoria, recordemos que esta mujer había hospedado al profeta Elías. Hospedó a Elías en una condición sumamente particular, donde no había llovido en total fueron 3 años, 6 meses, una cosa así. No había llovido y bueno, el Señor le dijo que se dirigiera con ella, hablando de esta viuda. Esta viuda lo iba a recibir, pero no lo iba a recibir porque el Señor ya le había mostrado que iba a llegar Elías, sino la providencia de Dios había permitido que Elías llegara con ella, porque a Elías sí le había dicho, ve con la viuda de Sarepta, porque ahí te va a mantener. Y el punto fundamental que yo alcanzo a ver ahí, o 2 puntos que yo veo, es, llega Elías y entonces le dice, dame un pan, dame agua. Y ella le dice, pues si ya no tengo más que este poquito, para mí, para mi hijo, para meternos y morir por la hambruna que hay. Y le dice Elías, de cierto te digo que el Señor ha dicho que no escaseará ni la harina ni el aceite. Pero me llama la atención porque Elías le insiste y le dice, dame a mí primero y luego tú. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? ¿Por qué haciendo eso? Yo lo que alcanzo a ver es algo. El Señor ya ha dicho que te va a proveer y lo va a hacer. Solamente confía en Él. Es decir, poniendo a prueba la fe de la mujer de Sarepta. Finalmente la mujer hizo como le dijo Elías. Y finalmente Dios hizo como también Elías le había prometido a la mujer de Sarepta. Esa fue una mujer que sabía hacer o que pudo ser hospitalaria. Ahora, otra mujer hospitalaria que a mí en lo personal siempre lo digo, como cuando hablo de mis textos preferidos, es la mujer tsunamita. La mujer tsunamita de Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Vamos a ver el perfil de esta mujer, hasta dónde fue en su hospitalidad para un santo del Señor.
para un siervo del Señor, para un profeta del Señor. Dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Yo les decía hace un rato también que este fue un pasaje que a mí me inspiró de verdad en el corazón de parte de Dios para, desde que el Señor hizo un llamado a mi vida de decir: mientras Dios me dé la oportunidad, voy a ser hospitalario y voy a procurar recibir a todos aquellos. En aquel tiempo mi mente o mi entendimiento era todos aquellos que eran pastores, misioneros, evangelistas o siervos de Dios, como se les suele decir. Me llamó tanto la atención que literalmente preparé una recámara para ese fin. Me gustó mucho lo que hice. Yo dije: es glorioso entender el corazón de alguien. No lo digo por el mío, porque más bien Dios ministra para poder imitar la piedad de otros. Entonces, creo que es muy importante que nosotros consideremos este tipo de ejemplos en hospitalidad. Ahora, es importante, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, yo hacía una reflexión de la bondad y el cuidado de Dios para las viudas. Y cuando tú haces lo que Dios te demanda. Número uno, decíamos que, por ejemplo, la viuda de Sarepta, esa mujer, después de haber cumplido la voluntad de Dios, de haberle dado al profeta, finalmente recibió su recompensa. Le dio la harina y el aceite y nunca escaseó, como el Señor lo dijo. En la mujer sunamita le dice Eliseo y Giezi: ¿qué quieres que te demos? O sea, ve todos los cuidados que ha tenido por nosotros. Y le dice, y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Era una mujer estéril y el Señor le concedió un hijo. Pero luego a su hijo, y más adelante te das cuenta en el relato, que se enferma, muere y le dice al esposo: prepárame el asno, tengo que ir a ver al varón de Dios. Va por el varón de Dios y ya sabemos la historia. El varón de Dios, o Eliseo, resucita al hijo de la sunamita. Dicho en las palabras del Señor Jesucristo, que aquel que le diera un vaso de agua fría a uno de estos, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Ahora, no te atrevas a hacerlo solamente porque decir: a ver qué me corresponde, ¿verdad?, para hacer la hospitalidad. Hazlo verdaderamente porque esto es la voluntad de Dios. Y sí, claro, en su voluntad puede recompensar de una y otra manera. Pero creo que los que han sido redimidos hemos experimentado la mayor recompensa. Ya la tenemos, está garantizada y nada nos la va a quitar. Ahora, pero yo te decía, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué de aquellas mujeres ancianas o viudas que se encontraban en Éfeso? ¿Cuál era la recompensa si ellas de alguna manera iban a desarrollar una vida con la piedad que Pablo está demandando? La recompensa es que iban a formar parte de esa lista de mujeres ancianas, que iban a estar bajo el cuidado, bajo la protección, con el sustento de la iglesia. ¿Te das cuenta? El mismo Dios cuidando, guardando y recompensando a estas mujeres piadosas, a estas mujeres hospitalarias. En Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey, hablando del Señor Jesucristo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y dentro de esos aspectos, ahora recordemos que está hablando del forastero, de aquel que viene de lejos y es recibido por parte de los cristianos.
No solamente ahí dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pues estas son las recompensas de hacer la buena voluntad de Dios. Ahora, hermano que estás aquí, o que estás escuchando quizás el mensaje, nosotros debemos de desarrollar esta disposición, una disposición para ser hospitalario. No sabemos en qué momento el Señor nos va a permitir recibir a algunos de los hermanos y se dé la necesidad de que podamos tener que hospedar. Yo decía lo siguiente hace también unos minutos: ¿cómo nos cuesta trabajo abrir la casa? Porque es, por ejemplo, aquí cuando viene un hermano de fuera, casi siempre es el mismo, y a veces es el mismo y otro. No creo que más. Tenemos que aprender a desarrollar esta preciosa virtud, que además prácticamente no es siquiera opcional, porque en otros textos como Hebreos dice que deben ser hospedadores. Ahí mismo dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Debemos de ejercitarnos en la hospitalidad. Lo vamos a hacer con prudencia, pero debe de ser una realidad. A veces pienso que no lo hacen, quizás porque no lo hemos subido en el WhatsApp público, ¿no? Y decir, hermanos, ¿a quién le gustaría recibir al hermano que viene de Guadalajara? O al hermano que viene de Querétaro. Porque siempre termina siendo el mismo y el otro. Y yo les decía que en Querétaro, gracias a Dios, antes era el mismo, pero ahora son 5, al menos que tengo yo en mente. Ahora no estoy diciendo que debemos tener 5, debemos de tener una iglesia que esté dispuesta a toda buena obra, que tenga el anhelo y el deseo de recibir a los santos. Es un privilegio. Entonces debemos de considerarlo. Ahora, hay una realidad que también hay que ponerla como es. Cuando uno es marido cristiano, creyente, la verdad es que es bien lindo recibir, y más si tienes las posibilidades. Pero si no tienes las posibilidades, también hazlo. Quizá tu recompensa es mayor que la mía, ¿no? Si lo ves espiritualmente. Pero vamos a pensar que, pues dices, bueno, al menos tengo ese lugar, ese aposento donde puedo recibir al hermano o a la hermana. Y algo que es bien real. Llega el hermano, llega la pareja, ¿no? La familia que viene de los Estados Unidos, la recibes, la pareja o toda la familia, todo lo que venga. Pero el punto es este: la carga principal no la lleva el hombre. Por ejemplo, a mí me encanta invitar, pero mi esposa es la que hace todo. Entonces sí es importante considerarla, pero si tú te das cuenta, hablando de lo que estamos hablando, finalmente yo muero. Mi esposa debe de haber dado, si quiere calificar como una mujer piadosa, hablando de la hospitalidad, ella precisamente debió haber sido muy hospitalaria. Ahí está muy práctico. Y ahí es verdaderamente donde dices, Dios es perfecto, porque pues sí es mi casa, por decirlo de una manera. O sea, yo mando, ¿no? Yo digo. Pero la que hace todo es mi señora. O sea, ella guisa, prepara la recámara, cambia las sábanas, hace todo. La mujer hace todo. Entonces, el Señor le recompensará en su tiempo. Pero les animo verdaderamente para que me manden un WhatsApp privado y me digan, hermano, ahí está mi casa, con mucho gusto. Un cristiano nunca va a ver si es poco o mucho. Un cristiano no te va a pedir un ribeye. Un cristiano se va simplemente a gozar de estar con otro cristiano. ¿O no, hermanos de allá atrás que están por allá? Bueno, continúa el apóstol Pablo diciendo, si ha lavado los pies de los santos. Y tenemos que aclarar este punto que también es muy interesante. Cuando dice si ha lavado los pies de los santos, primero, es un trabajo que llevaban a cabo los esclavos. Pero lo que Pablo quiere, o la metáfora que está haciendo el apóstol Pablo, lo que quiere hacer aquí particularmente, es hablar del corazón humilde, de la disposición de este tipo de mujeres para toda obra, por muy sencilla que parezca. Que pudiera incluir, por supuesto, el lavado de los pies en aquel tiempo donde había la arena, y cuando ellos llegaban, pues era parte de la cultura el lavarle los pies a las personas. Pero también, siendo honestos, yo decía, si es la mujer sunamita, tenía muchos criados, y ella pudo haber dicho, sí, voy a lavarle los pies a este hombre, pero mando a traer a uno de mis criados, y también eso no le invalida su servicio. El punto es ese, la disposición de un corazón humilde para servir
Obviamente la implicación cuando ves lo de la ser hospitalaria a todos aquellos que venían de fuera, como lo decíamos, que pueden ser predicadores, misioneros, predicadores itinerantes, que eran de alguna manera recibidos por ella. Y entonces los trataban o los servían en todos los aspectos que ellos pudieran. Yo por eso te decía, qué bonita descripción de esta mujer sunamita. No solo le dijo, oye, prepárale un cuarto. No, ponle una cama, ponle la mesa, ponle la silla, ponle candelero, ponle un papel, ponle una pluma, ponle pasta de dientes, ponle una toalla, ponle. Lávale los pies, todo aquello que se le ofrezca. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero se nos olvida que es verdaderamente a Cristo, vuestro Señor, a quien servís. Entonces, este es el corazón humilde de una mujer anciana que es piadosa. Pero continúa Pablo diciendo, se ha socorrido a los afligidos, que también puede traducirse esto que se han estado bajo algún tipo de presión. Obviamente, imagínate una persona que viene de una persecución de esas verdaderamente bravas, donde te estás dando cuenta que están matando a los hermanos. Yo creo que hay algo que puede generarles una situación de ansiedad, ¿verdad? Y es normal, pues estás viendo cómo les están haciendo a los que estaban siendo llevados, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Al Coliseo, ¿no? Y dices, no, pues sí debieron haber quedado muchos con situaciones difíciles, es decir, con problemas mentales, emocionales o algunos quizás con algún problema físico. Y estas mujeres se encargaban de consolarles y atenderles. Ahora yo te decía, pueden ser aquellos hombres, pero yo insisto, a lo largo de la historia y de acuerdo a lo que vemos desde el Antiguo Testamento, tarde que temprano la iglesia, toda iglesia de Dios, tiene que tratar el tema del huérfano. Tiene que tratar porque así como estamos hablando de la viuda, el huérfano se encuentra en el centro preciso del corazón de Dios. Así que el Señor nos ayude para que crezcamos también en todos estos aspectos. Ahora, estamos por terminar, pero yo quisiera aclarar otro punto que creo que va a ser muy bueno. ¿Significa que no debemos atender a las viudas más jóvenes? Este está interesante. Dice que no aceptes a viudas menores a 60. Pero eso entonces implicaría que aquella hermana de 25 años con 3 hijos y se queda viuda, ¿no debemos apoyarla porque no cumple esos requisitos? La respuesta es sí. Sí debemos de apoyarla. Pero ¿qué vamos a hacer con esa joven? Pablo dice, bien hermana, ahora no estamos diciendo que la vamos a empujar irracionalmente, pero dice Pablo, quiero que las jóvenes viudas se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa. Es la instrucción, ¿no? Entonces, que no lo vean así con temor, sino que vean que Dios, esa es la demanda para una mujer. Pero entre tanto, y obviamente viendo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, checando esos factores, nosotros apoyaríamos a dicha viuda. Pero si vemos que es una viuda de las que están aquí medio disipadas, flojas, etcétera, 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 no vamos a ayudarle. Finalmente encontramos el último sí del texto de este versículo 10. Si ha practicado toda buena obra. Ahora, interesante punto, decíamos. Fíjate, Pablo está hablando aquí acerca de la reputación que tenían estas mujeres. Y decíamos al principio, mujeres irreprensibles. O sea, mujeres que dices, qué testimonio. Por eso eran honradas de la manera que las tenían en ese aspecto tan especial. Pero debemos entender lo mismo de 1 Timoteo 3, versículo 10. El testimonio no se logra en 8 meses, ni en un año. El testimonio de estas mujeres, recuerda, retrospectiva, ¿qué han hecho a lo largo de su vida? La hermana, el hermano, a lo largo de su vida. Cómo honró, cómo fue cuidadosa en todo su matrimonio, la manera de criar sus hijos, Durante muchos años tú puedes ver ese testimonio
y entonces sí podemos decir que la reputación de la hermana es irreprensible. Es algo que se tiene que desarrollar hacia atrás a lo largo de de muchos años. Entonces, el resultado de la diligencia de este tipo de mujeres lo podemos ver aquí. ¿Cuál fue? Que finalmente eran tomadas por la iglesia, era algo como un asilo, se metían ahí, se sustentaban, se cuidaban y se protegían. Yo te decía, se jubilaron los levitas, ¿te acuerdas? A los 50 años. Aquí las mujeres en ese tiempo se jubilaban a los 60. Ok, lo que estamos hablando de esas mujeres que dieron su vida durante todo ese tiempo al Señor es que ahora ellas deberían de ser con toda justicia y honor jubiladas por la iglesia. Por eso en el último versículo Pablo dice, si eres creyente, hombre, si eres creyente, mujer, y si tienes alguna viuda, atiéndela tú, para que no sea agravada la iglesia y haya lo suficiente para las que en verdad sean viudas. Entonces, ahora, no podemos pensar que esto está aquí solamente como un mensaje sin aplicación. Esto está aquí porque esta iglesia es de Dios. Esta iglesia ha sido levantada por el Cordero de Dios, Él es la cabeza, y obviamente esto va a ir creciendo, 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 y no sabemos cómo vamos a estar en 10 años, pero sí sabemos cómo debemos actuar. Y eso es lo que nos está instruyendo este pasaje. Que el Señor entonces prepare a su iglesia para honrar a las viudas que en verdad son viudas.